todos ustedes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda fecha del Segundo Congreso Internacional de Arbitraje 2008, organizado por la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Estudio Mario Castillo Freire y la Embajada de Francia. Antes de iniciar el Congreso, les comunicamos que la doctora Carmen Julia Cabello no va a poder asistir el día de hoy, ya que debido a motivos de fuerza mayor ha tenido que dejar el país. Sin embargo, la doctora Carmen Julia Cabello muy amablemente nos ha remitido su ponencia, la cual le va a ser enviada a sus correos electrónicos. Hoy preside la mesa el doctor Fernando Vidal Ramírez, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente en la misma universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad de Lima, en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y en la Universidad de Piura. Fue miembro de la Comisión de Reforma del Código Civil de 1936 y de la comisión encargada de elaborar un anteproyecto de ley de reformas urgentes del Código Civil de 1984. Miembro de Número desde 1992 y expresidente de la Academia Peruana de Derecho. Juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue decano del Colegio de Abogados de Lima. Recibamos al doctor Fernando Vidal Ramírez con un fuerte aplauso. Vamos a iniciar esta segunda jornada con un videoconferencia a cargo del doctor Joan Hortalà Balbé, que es un abogado radicado en la ciudad de Barcelona, España, y que está colaborando con nosotros en este congreso, pero frente a una imposibilidad física de estar con nosotros, pues vamos a tener oportunidad de apreciar su conferencia mediante un video. Buenas tardes, muy buenos días. Bueno, soy Joan Hortalà, de Barcelona, en España, del Bufete de Cuatro Casas, y quería agradecerles la oportunidad que me han brindado de participar en estas jornadas sobre arbitraje, para poder hablar de fiscalidad y arbitraje. Por eso, particularmente, pues, a don Mario Castillo Freire y a su estudio, a la Universidad Católica de Perú y a la Embajada de Francia en Perú por esta invitación. Hablar de fiscalidad y arbitraje hoy es, la verdad, un tema de gran actualidad, motivo por el cual quiero renovar ese agradecimiento. No en vano, en julio de este mismo año, la OCDE aprobó su última versión del nuevo modelo de convenio de doble imposición, y en ella la única reforma importante que se introduce es un nuevo apartado al artículo que regula la resolución de conflictos en el ámbito de la fiscalidad internacional para dar cabida al arbitraje. Se trata sin duda de un avance muy significativo y yo creo que estamos en los albores de una nueva etapa para el arbitraje en el ámbito tributario. ¿Por qué hasta la fecha la incursión del arbitraje ha sido muy limitada? Bueno, yo creo que ha habido muchas reticencias. Las administraciones tributarias no son partidarias de ceder soberanía por principio, principios de legalidad, de no discriminación, de asegurar un acceso igual a la ley a todos, ha llevado a que el arbitraje fuera considerado como un mecanismo de solución de conflictos inadecuado para resolver las controversias tributarias. En definitiva, se han implementado tradicionalmente otras vías para resolver estos conflictos. Lo que ocurre es que en la actualidad yo creo que esos otros mecanismos para resolver conflictos han llegado hasta la extenuación, han agotado todas las posibilidades, la realidad de nuestra economía hoy en día es cada vez más compleja y por tanto es necesario resolver estas cuestiones a través de mecanismos alternativos. Todo parece indicar que el arbitraje va a ser el camino por el cual van a discurrir estas nuevas soluciones. Sin embargo, para hablar de arbitraje y fiscalidad, y hecha esta breve introducción, me gustaría referirme a dos bloques separados. Por un lado, el análisis de la aplicación de un posible solución arbitral en el ámbito doméstico, en el ámbito de los sistemas fiscales de cada uno de los países. En segundo lugar, hablaremos de cómo cómo se articulan las soluciones arbitrales, cómo pueden articularse en el ámbito de las relaciones fiscales internacionales. Entrando a analizar la cuestión de la fiscalidad puramente doméstica. Vamos a ver, un sistema fiscal, en principio,
es un sistema cerrado, es un sistema en el cual el legislador ha previsto una serie de principios sobre los cuales orientar el conjunto de su sistema fiscal, ha tratado de implementarlo a través de unas normas que por sí mismas deberían de ser coherentes, deberían de integrarse adecuadamente y por tanto deberían de evitar situaciones indeseadas, tales como la doble imposición o la doble desimposición. Pero en cualquier caso, todas aquellas situaciones no deseadas podrían directamente limitarse a través de una adecuada legislación y un adecuado desarrollo reglamentario de las normas aprobadas por los respectivos parlamentos nacionales. En este escenario no parece que pueda haber otro conflicto en el ámbito tributario que sea aquel que enfrente por un lado al contribuyente y por otro lado a la administración. Si estamos en una situación de este tipo, en la cual se produce este conflicto entre administración y contribuyente, la verdad es que es muy difícil buscar una solución arbitral, porque normalmente lo que ocurre es que la administración estima que no se ha aplicado debidamente una norma tributaria que es de obligado cumplimiento. En este escenario no parece que se trate de convenir si debía de aplicarse la norma de una forma o de otra, sino que la administración se limitará a aplicar la norma tributaria de la forma que entiende que debe de realizarse. En este caso, entonces, para asegurar un principio de igualdad, del que hablábamos anteriormente, para asegurar que los contribuyentes, cualquiera que sea su condición, tienen un mismo trato y por tanto evitamos situaciones de no discriminación, lo que ha previsto el sistema fiscal en general y el sistema legal de la mayoría de los países son soluciones judiciales de control de la actividad administrativa. Es decir, tenemos un primer conflicto, administración-contribuyente, esta situación genera una controversia, esta controversia al final deriva en unos actos administrativos normalmente para levantar pues unos impuestos adicionales y eventualmente unas sanciones tributarias, y de lo que se trata es luego de asegurar que efectivamente la actuación administrativa se ajusta a los principios de legalidad, que no ha habido un exceso de poder, un abuso de autoridad por parte de la administración. Entonces, al menos en el caso español, ¿qué ocurre? Pues a través de un proceso muy lento y costoso, insisto, lento y costoso, tenemos un control de legalidad de la actuación administrativa, que pasa porque tras actuar el inspector, revisa el acto el inspector jefe. Si el contribuyente sigue estando en desacuerdo con la resolución del inspector jefe, entonces puede acudir a unos tribunales administrativos, es la denominada vía económico-administrativa, para que resuelva estos conflictos. Si en la vía económico-administrativa estos conflictos no se han resuelto, entonces nos hallaremos ante la necesidad o el contribuyente buscará una solución en la vía judicial. Piensen que vía económica-administrativa tardan entre 3 y 4 años para resolver y son dos instancias, la regional y el central. Salidas de la vía económica administrativa en la vía judicial normalmente suelen ser dos instancias adicionales, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Con todo, ¿cuál es la situación final? Pues que en la actualidad nuestro Tribunal Supremo está fallando sobre hechos ocurridos a finales de los años 80, principios de los 90. Es decir, no parece que la realidad económica de hoy admita que la resolución de conflictos tributarios deba de posponerse 20 años. Ante estas circunstancias, se ha propuesto en numerosas ocasiones implementar soluciones arbitrales a nivel doméstico. Sin embargo, al menos hasta la fecha, la estrategia de la Administración, y hablo sobre todo en el caso español, y del legislador, no ha sido la de buscar una solución arbitral, a la que, como digo, tienen una ciertas reticencias a su admisión, sino que lo que prefieren son otros mecanismos de resolución de conflictos, o mejor dicho, lo que tratan es de reducir la litigiosidad. ¿Y cómo van a conseguir esta reducción de litigiosidad? Pues concediendo bonificaciones a las sanciones en el caso de que se acepten, estableciendo en el marco de la seguridad jurídica consultas tributarias de tipo vinculante. Esto permite a un contribuyente, antes de realizar una operación, plantear a la Administración cuál entiende que es el tratamiento fiscal que corresponde a esas operaciones y, por tanto, ya tiene la seguridad jurídica de cuál va a ser, si se ajusta al contenido de esa consulta tributaria, sabe que no va a ser en ningún caso sancionado ni se le van a exigir impuestos distintos de los que derivarían del contenido de esa consulta tributaria.
Eso por lo que se refiere al marco de la seguridad jurídica en las cuestiones estrictamente de derecho. Para lo que se refiere a las cuestiones de hecho, que al final en un entorno empresarial suelen ser muy importantes, lo que se prevén cada vez más son acuerdos administrativos con el contribuyente para cuestiones puntuales. Por ejemplo, en el ámbito de los precios de transferencia es posible acordar con carácter previo con la administración tributaria cuál sería el mecanismo que evitaría ajustes posteriormente. O se trata de discutir en este caso sobre la metodología de la fijación de los precios en las operaciones vinculadas. También en materia de subcapitalización o en las deducciones de investigación y desarrollo. En definitiva, ¿hay sitio para el arbitraje en el ámbito de la fiscalidad doméstica? Francamente entiendo que sí, pero creo que todavía las administraciones tributarias no están preparadas para dar ese paso. Por eso, por el momento, lo que se está haciendo es buscar estrategias de reducción de litigiosidad. Entremos ya, a riesgo de exceder el tiempo que me ha sido concedido, entremos ya en el ámbito de la fiscalidad internacional. Cuando hablamos de fiscalidad internacional, fíjense que aquí el parámetro es completamente distinto, porque cuando se produce un conflicto ya no es contribuyente-administración. Aquí tenemos un único contribuyente y dos administraciones tributarias. De hecho, el contribuyente, en la mayoría de los casos, le da igual pagar impuestos en un estado o en el otro. Lo que sí quiere, y en cualquier caso, es pagar una única vez. Lo que no está dispuesto es a tener que soportar una doble imposición. Entonces, son las administraciones tributarias las que deben decidir, en teoría sobre un plano de igualdad, acerca de cómo debe de aplicarse las distintas normas tributarias a este contribuyente de forma que pague una única vez. Aquí es donde ciertamente uno puede intuir que el arbitraje pueda facilitar la resolución de estos conflictos. Pero permítanme que entremos un poquito más en cómo operan las cuestiones de fiscalidad internacional, las controversias en el ámbito de la fiscalidad internacional, para luego ver cómo podemos dar cabida a este arbitraje. Normalmente, cada Estado se siente soberano desde un punto de vista tributario y, por tanto, aplica su potestad tributaria sobre todos aquellos hechos imponibles que estima adecuado. Lo habitual, y de hecho es lo que ocurre en la mayoría de los casos, es que casi todos los Estados, casi todos los países, extiendan esa potestad tributaria. Con esta extensión de la potestad tributaria más allá de sus propios límites, lo que suelen alcanzar o lo que se suelen producir son situaciones de superposición de potestades tributarias. En cuanto un contribuyente se ve operando en un ámbito en el que se han superpuesto potestades tributarias de dos o más estados, pues lo lógico es que se produzcan dobles, triples o cuádruples imposiciones. Para evitar esto, los estados desde finales del siglo XIX han empezado a articular mecanismos de limitación de esas soberanías tributarias. El mecanismo que por excelencia limita estas soberanías tributarias son los convenios de doble imposición. Estos convenios de doble imposición permiten que dan un marco de seguridad jurídica a los contribuyentes de saber qué cuestiones van a ser gravadas por un Estado y qué otras materias imponibles serán gravadas por el otro Estado. El convenio de doble imposición, en definitiva, supone evitar superponer potestades tributarias. Sin embargo, no alcanza el objetivo de forma plena. Y en el propio convenio se reconocen que hay zonas de sobreimposición. Para evitar estas situaciones o para prevenir la doble imposición que se deriva de estos casos, contemplan a su vez mecanismos para evitar la doble imposición, de exención, imputación, etc. En cualquier caso, el convenio es un acuerdo celebrado entre dos estados y que tiene una vigencia normalmente de muy largo recorrido. En estas circunstancias es habitual que se produzcan nuevas circunstancias no previstas en el momento de la negociación del convenio. Por ello, el artículo 25 del convenio prevé la posibilidad de establecer un procedimiento amistoso entre los estados para resolver todas aquellas cuestiones de doble imposición no expresamente previstas en el convenio o que se hayan producido pese a la voluntad del propio convenio. ¿Cómo funciona este procedimiento amistoso? Bueno, pues muy sencilla, muy escuetamente, indicarles que cuando un contribuyente estima que una imposición por parte de uno de los dos estados no es conforme con el convenio o se ha producido una doble imposición contraria a los principios del convenio, insta ante la administración de la que es residente, eventualmente puede ser ante la que es nacional, pero solo para supuestos de discriminación, pero insta ante la administración de la que es residente para que resuelvan de una vez por todas esa situación de doble imposición. La administración donde ese contribuyente residente tratará de estudiar el caso.
intentará resolverlo por sus propios medios y de esta forma finalizará la cuestión. Pero en el caso de que considere que no puede resolverlo de forma individualizada, instará al otro Estado para que solucionen esta situación indeseada. ¿Cuáles son los defectos más importantes de este procedimiento amistoso? Sin duda, el más importante de todos, a mi entender, es que no obliga a resultado. Solo obliga a actuar, pero no obliga a las dos administraciones a alcanzar un resultado. Y fíjense que el estímulo que tienen cada una de ellas para alcanzarlo es bastante limitado, porque al final normalmente alcanzar un resultado supondrá que una de las dos, si no ambas, van a reducir su recaudación tributaria. Es un proceso además muy lento, no hay plazos. La publicidad que emana de estas resoluciones es muy limitada, con lo cual genera un cierto oscurantismo, una dificultad de saber cuáles son los criterios que han seguido las administraciones para alcanzar los resultados. El contribuyente normalmente tiene vedado el acceso a estos procesos. Es un proceso entre las administraciones. Ellas analizan las cuestiones, las resuelven, si es que las resuelven, pero sin que el contribuyente pueda tener ningún tipo de participación activa. A lo sumo, se le requiere de información adicional que deberá de ir aportando a lo largo del proceso. Por último, incluso llega a fomentar compensaciones entre Estados, es decir, cuando hay varios conflictos simultáneamente, pues hay un poquito de, package deal. Intentan resolver este para aquí, este para allá, de forma que se alcance un resultado satisfactorio para cada una de las administraciones, que no necesariamente para cada uno de los contribuyentes afectados. Ante todas estas quejas plasmadas por la comunidad internacional, a nivel empresarial, la comunidad, la business community de prácticamente todos los estados se queja reiteradamente de que este mecanismo de solución de conflictos es inadecuado, es muy lento, es costoso. Y a raíz de esto, algunos convenios de doble imposición en los últimos años han empezado a incorporar soluciones arbitrales para resolver estas cuestiones. En particular, los Estados Unidos, en sus convenios con Alemania o con Holanda, o Alemania, que es quizá el país más activo en este tipo en fomentar esta solución, en sus convenios con Suecia, con Austria, con Francia, ha incorporado mecanismos arbitrales para intentar solucionar estas cuestiones. La OCDE, que es la organización en la que desarrolla un modelo de convenio en el que se inspiran todos los convenios de doble imposición desarrollados por los distintos estados, ha decidido, a la vista de que se están desarrollando cada vez más soluciones arbitrales en cada uno de los convenios bilaterales, establecer un marco común, porque lo que nos encontramos en la actualidad es que hay 7, 8 convenios que incluyen soluciones arbitrales para resolver los conflictos entre administraciones, pero ninguna de esas soluciones es la misma. Todos contemplan procedimientos diferentes. Entonces la OCDE, con un ánimo normalizador, ha decidido incorporar a su artículo 25 un apartado quinto nuevo, en el cual establece una solución arbitral. Esta solución arbitral no se configura como una solución única o como una solución alternativa al procedimiento amistoso, sino que más bien se configura como un paso posterior. Es decir, en línea con lo que otro convenio de arbitraje, que es el firmado por la Unión Europea, todos los estados de la Unión Europea tienen firmado un convenio de arbitraje, aunque de aplicación muy limitada, pues se reduce a las cuestiones relacionadas con los precios de transferencia, contempla una doble fase. La primera fase es la del procedimiento amistoso, que va a haber que celebrarse en cualquier caso. Este procedimiento amistoso tiene una duración de alrededor de 2 años. Concluido este procedimiento amistoso, y si el contribuyente lo solicita y las administraciones lo aceptan, entonces se iniciaría un proceso arbitral. Un proceso arbitral que permitiría resolver de una vez por todas las cuestiones planteadas. No voy a hablar ahora de las ventajas del arbitraje. Creo que todos ustedes son firmes defensores. Creo que las ventajas del arbitraje en el ámbito tributario son claras. Va a permitir un mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales. Va a reducir los costes administrativos. Va a asegurar una solución a los conflictos donde en la actualidad no los hay. Va a dar rapidez. Va a permitir soluciones específicas a cuestiones excepcionales que difícilmente pueden preverse en el marco legislativo o de un convenio de doble imposición. Va a asegurar una fiscalidad mucho más cercana a la realidad económica y alejada de formalismos jurídicos que en ocasiones solo pretenden ventajas tributarias indebidas. Y no menos importante, va a impedir
que en ocasiones administraciones muy fuertes impongan esa fortaleza ante administraciones más débiles en la resolución de los conflictos. ¿Que supone una pérdida de soberanía? Cierto, pero también la superan los convenios de doble imposición y, sin embargo, cada vez se celebran más. ¿Que los árbitros podrían malinterpretar la voluntad del negociador del convenio? Bueno, basta con hacer una buena elección de árbitros. Y yo creo que, además, personas que han estado en las administraciones tributarias negociando convenios de doble imposición y que en la actualidad están en el sector privado o están medio retiradas, podrían en estos momentos estar dispuestas a participar en estos procesos arbitrales y serían excelentes candidatos para conformar estas mesas arbitrales. ¿Que genera costes? Sí, claro que genera costes. Genera costes como los genera otra solución o como los genera la no solución, que es la situación en la que nos encontramos en la actualidad. Quizá reste decirme que lo que sí sería importante es que los otros mecanismos arbitrales que en estos momentos están previstos, por ejemplo a nivel de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, se integren adecuadamente con estas soluciones arbitrales fiscales. Se trata de conseguir una solución de conjunto que facilite el proceso. Creo, como decíamos al principio, y con esto ya concluyo, que estamos al inicio de una nueva fase en el ámbito de la fiscalidad y el arbitraje. De hecho, estamos en los albores de una etapa en la que el arbitraje va a adoptar un rol muy importante como mecanismo para la solución de las controversias tributarias en el ámbito de la fiscalidad internacional. El arbitraje nos va a permitir, además, alcanzar soluciones a nivel multilateral, cosa que en el ámbito en la actualidad es imposible. Las resoluciones siempre se tienen que ser en planos de bilateralidad. Algunos autores ciertamente han sido un poquito críticos con la adopción de este artículo 25.5 del modelo de convenio. Cierto sector estima que esto no es más que fruto de la presión de los sectores empresariales ante las administraciones tributarias. Yo quiero pensar que no es que esa presión, que no digo que no exista, claro que existe, no es ociosa y no pretende buscar ventajas indebidas. Sencillamente lo que buscan es una adecuada y efectiva aplicación de los sistemas fiscales, que sea ágil y que se acompase con la realidad de nuestro tiempo. El arbitraje, sin duda, va a permitir alcanzar estas cotas de seguridad jurídica y de eficacia en la resolución de conflictos, que en otro caso sería imposible. Nada más por mi parte. Disculpar una vez más no haber podido estar con ustedes en Lima para estas jornadas. Confío que en próximas ediciones pueda participar de una forma personal, y desde Barcelona un saludo a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, después de la videoconferencia vamos a tener sí ya conferencias con presencia física del expositor. Y dentro del tema de arbitraje y derecho tributario ya prevista la conferencia de Daniel Linares Prado sobre los medios alternativos de resolución de conflictos. Invitamos al doctor Linares Prado para que haga la exposición. Menos mal que el doctor Hortalá no vino. Yo lo disculpo más fervientemente porque prácticamente ha tocado todos los puntos que yo iba a tocar. Así que la conferencia será para los que han llegado recién, ¿no es cierto? Y aún cuando pueda sonar esto medio extraño, compartimos con el primer mundo el defecto de una administración tributaria en la resolución de conflictos bastante lenta, lo cual vamos a ver más adelante. Pero primero, como corresponde, quiero dar un agradecimiento muy cariñoso a Mario Castillo Freire, a la Universidad Católica, que ha tenido la gentileza, así como la Embajada Francesa, de invitarme a participar en este segundo congreso, con los cuales además comparto un punto en común. Todos somos del Sagrado Corazón, por una situación de alma mater, con la Universidad Católica, Mario Castillo, y bueno, la Embajada Francesa, como ustedes saben, por razón de nacionalidad.
mi conferencia, o mi ponencia, más que mi conferencia, pretendía ser un poquito más ambiciosa que la del doctor Hortalá, pues pretende abarcar los medios alternativos de resolución de conflictos en materia tributaria y un poco ver qué es lo que está pasando en nuestra realidad en el Perú, y también tocar los temas de fiscalidad internacional o arbitrariedad del tema fiscal en el ámbito internacional. Para lo cual, creo que es ocioso mencionarles a ustedes lo que representa la conciliación, la negociación y el arbitraje como medios alternativos de resolución de conflictos en términos generales, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que es la conciliación, la participación de una tercera persona que ayuda a las partes a llegar a una solución de su controversia. Ya por definición parece que el tema está medio lejano del ámbito tributario, ¿no es cierto? La negociación, que es que sin la participación de un tercero, ambas partes tratan de llegar a una solución a un conflicto que se hubiera generado, y ahí sí nos aproximamos un poquito más al ámbito tributario y decimos que por ahí podemos estar, ¿no es cierto? Por ahí encontramos algo que se aproxime al ámbito tributario, y de hecho, en muchos casos, ya se produce en el país, ¿no es cierto? ¿No es verdad? Cuando la administración tributaria le dice al contribuyente: oye, preséntame informes, susténtame tus posiciones dentro de un proceso de fiscalización para saber si es que tengo yo la razón o tú la tienes, ¿no es cierto? Antes de llegar a una resolución de determinación, que como ustedes saben es la manifestación de la administración tributaria que determina la existencia de un gravamen, de una deuda tributaria, ¿no es cierto? Cuantificable, exigible coactivamente, ¿verdad? Entonces, antes de que se produzca esta situación, la administración tributaria le dice al contribuyente: susténtame tus posiciones, veamos si es que yo tengo o tú tienes la razón. En esa perspectiva estamos hablando que las dos posiciones se ventilan de manera previa a un acto definitivo. Y siendo así, estamos frente a una figura que se parece mucho a la negociación, ¿no es verdad? No lo dice con ese nombre, pero por ahí anda. Entonces vemos que como la resolución alternativa de conflictos no está del todo, o no es del todo extraña a nuestro quehacer tributario. Concretamente el artículo 62 del Código Tributario prevé esta figura. ¿Y por qué? Nos preguntamos. Porque la administración tributaria no es del todo infalible. Como cualquier institución humana, no está exenta de poder errar en sus apreciaciones. Y en esa perspectiva, inclusive, nace el artículo 173 del Código Tributario, que señala que cuando exista una interpretación errada de la administración tributaria, podrá, vía una resolución de intendencia, vía un decreto supremo, o una norma, o una interpretación del Tribunal Fiscal, modificar su criterio, ¿no es cierto? Entonces el criterio cambia y a partir de ese momento el criterio es distinto, porque se entiende que ha habido un error de pronto en la interpretación que se tenía de esa norma en primer lugar. ¿Okay? Y esto les grafico un poco cómo es que participa la administración tributaria en un método alternativo de resolución de conflictos. ¿Okay? Entonces la negociación se aproxima, les decía, más a este tipo de situaciones. En algunas legislaciones, por ejemplo en la legislación venezolana, se establece un paso más audaz. Hablan de transacción tributaria. Y eso ya suena un poquito más extraño, ¿no es cierto? Porque la transacción tributaria representa, o la transacción en términos generales, una renuncia a alguna de las partes a algo para llegar a la solución de una controversia, ¿verdad? Alguien tiene que dejar algo en el camino para poder encontrar una solución pacífica al tema. Esto sucede en la legislación venezolana. La legislación venezolana también contempla el arbitraje, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que sucede en momentos actuales? ¿Cómo se desarrolla la solución de la controversia tributaria al margen de estos procesos que se producen en la fiscalización de un tributo? ¿Cómo se soluciona la controversia tributaria hoy en el Perú? ¿Ok? El doctor Hortalá mencionaba que no es concebible que una solución a una controversia, un conflicto tributario tarde 20 años. Bueno, en eso sí nos ganan los españoles, ¿no es cierto? Nosotros tardamos un poquito, de pronto 18, 17, en algunos casos, ¿ok? Pero quiero mantener mi felicidad aunque sea un ratito. La controversia en materia tributaria en el Perú se soluciona a través de un mecanismo cerrado dentro de la propia administración tributaria, o dentro de la propia administración pública más que la administración tributaria, ¿verdad?
Ojo que acá en el Perú, al igual que en todos los países, tenemos una situación en particular, ¿verdad? Tenemos múltiples administraciones tributarias. Los gobiernos locales son administraciones tributarias, ¿verdad? Tienen sus propios tributos, tienen sus propios ingresos y también acotan, hoy emiten sus resoluciones de determinación. También esas resoluciones de determinación son exigibles coactivamente, tienen su propio ejecutor coactivo, ¿no es verdad? Y la administración central, ¿no? La grande, la dueña del gallinero, digamos que es la SUNAT, ¿ok? La SUNAT es la que administra los tributos de ámbito nacional. Entonces la SUNAT, cuando soluciona, vamos a centrarnos un poco en esto y de pronto desprendernos un poco hacia lo que son las administraciones tributarias locales, la SUNAT, cuando le determinan un tributo o cuando emite un valor, como se llama en el léxico tributario, cuando emite una resolución de determinación, un orden de pago, una resolución de multa, que son las tres resoluciones típicas de la administración tributaria, el contribuyente ejerce su derecho de defensa interponiendo una reclamación. Ese es el recurso básico, ¿no es cierto?, de defensa. Interpongo una reclamación. Y lo interpongo ante la propia administración tributaria, para que la administración tributaria, la SUNAT, revise cuáles han sido los alcances de su resolución de determinación y pueda eventualmente variar, ¿no es cierto?, pueda cambiar su primer temperamento. Como esto no sucede normalmente, ¿ok?, el siguiente paso del contribuyente es ir a un recurso de apelación. ¿A dónde apelo? Bueno, el recurso formalmente se presenta ante la propia SUNAT, pero el expediente, ¿no es cierto?, todo el proceso sube a una instancia que se llama administrativa, que se llama Tribunal Fiscal. ¿Ok? Tribunal Fiscal, por si acaso queda ahí en Díaz Canseco, en Miraflores. Alguna vez, como en el ejercicio de su carrera, van a caer por ahí, y si no, cuando la SUNAT les acote algo. El Tribunal Fiscal resuelve en última instancia administrativa. El Tribunal Fiscal es una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas, al igual que la SUNAT, ¿ok? Pero resuelve en última instancia administrativa los conflictos de intereses surgidos en base a una norma, a la aplicación de una norma tributaria. Este concepto voy a regresar dentro de un momento para entender por dónde vamos un poquito más. ¿Ok? El Tribunal Fiscal resuelve en última instancia administrativa, dice. O sea, ahí se cierra el círculo económico-administrativo, como lo denomina la doctrina, de resolución de un conflicto en materia tributaria. ¿Correcto? Y el Tribunal Fiscal emite su resolución, las famosas RTF. ¿Ok? Sin ánimo de criticar mucho al Tribunal Fiscal, que está compuesto por ilustrísimos tributaristas, todos ellos, a decir verdad, y que se ha visto incrementada hasta en 5 salas, o 6 salas me parece, del Tribunal Fiscal en este momento, se encuentra con una realidad absolutamente dramática. La realidad dramática es que la cantidad de expedientes que caen sobre el Tribunal Fiscal es abrumadora. ¿Correcto? Estamos hablando que el Tribunal Fiscal tiene 26.000 expedientes por resolver a la fecha, aproximadamente. ¿Ok? Le ingresan 1.700 expedientes de manera mensual y puede sesionar aproximadamente 1.500. O sea, el desbalance siempre está, ¿no es cierto? Ingresan más causas que las que yo puedo ver. Hoy por hoy se están resolviendo no causas de finales de los años 80 y principios de los 90, sino causas de finales de los 90, felizmente, en algunos casos, ¿no? Hay otros casos que, como le decía, están todavía pendientes de resolución. Porque el Tribunal Fiscal recibe quejas, recibe reclamaciones, y de todas las instancias, o de todas las administraciones tributarias, las municipalidades. ¿Correcto? Entonces el Tribunal Fiscal tiene una carga demasiado grande. Es demasiado grande, en el corto plazo no va a poder solucionarla, y ese es un tema que tenemos que tener presente, justamente para entrar a la siguiente etapa. ¿Cuál es el mecanismo que puede resultar un mecanismo eficiente, que no tarde tanto tiempo, ¿no es cierto?, en solucionar el tema? Pongamos esto, lo que les acabo de decir, un ratito al lado, y veamos que del Tribunal Fiscal, si yo no estoy satisfecho con la resolución, me voy al proceso judicial, al proceso contencioso administrativo, ¿correcto? Con todas las instancias en el proceso contencioso administrativo, ¿ok? Ya tengo por lo menos 4 o 5 años en el Tribunal Fiscal, ¿no es cierto?
y ahí me voy otros 3 o 4 años al contencioso administrativo. ¿Ok? El abogado estará feliz, pero el tema está en que el contribuyente no es el que está muy contento, y la administración tributaria tampoco, ¿verdad? Pero la administración tributaria dice, bueno, ¿en qué momento cobro? ¿No es cierto? Cuando son sobre todo temas absolutamente importantes. ¿Ok? Entonces, hay algún tema, algo no está caminando bien, algo tenemos que solucionar y algo tenemos que hacer. Y la respuesta está, ¿encontraremos en el arbitraje, o la pregunta está mejor, ¿encontraremos en el arbitraje la solución, por lo menos este elemento práctico? Y además la solución a otra cosa. Cuando yo paso al Poder Judicial, ¿no es cierto?, Dios sabe lo que puede pasar, ¿no es verdad? No porque los jueces sean malos, sino porque los jueces no están capacitados normalmente en lo que es materia tributaria. Entonces, son multidisciplinarios, ven de todo, ¿verdad? Aunque los hayamos subespecializado en el tema contencioso administrativo, ven resoluciones del INDECOPI, de CONSUCODE, hoy Perucombras creo, y otras instancias, ¿no es cierto? De las municipalidades también. Estamos frente a una situación que tiene que tener algún tipo de solución. ¿Ok? Les decía, ¿será el arbitraje la solución a estos temas? De pronto sí. De pronto sí. ¿Ok? Quizás el tema esté en que la solución arbitral sea una institución. Ok, listo, gracias. Wow, qué rápido. Sea una solución en el ámbito interno, y para no ser repetitivos con lo que ha dicho el doctor Ortalá, la cosa creo que va por ahí. ¿Lo permite el marco constitucional peruano, dice el arbitraje doméstico? Yo creo que sí. La Constitución no tiene ninguna limitación para que veamos arbitraje en materia tributaria. ¿Por qué? Porque la Constitución permite la jurisdicción arbitral. El ámbito donde se desarrolla el arbitraje tributario va a ser un ámbito no en el tema de disponibilidad de la deuda tributaria, sino va a ser un ámbito en el cual se determine si es que determinada norma le resulta aplicable a un hecho en particular. Si ese hecho en particular es o cumple la hipótesis de incidencia tributaria o no la cumple. ¿Okay? Ahí está el ámbito de actuar del arbitraje tributario. No tiene nada que ver con el monto de la deuda. Nadie va a decir que renuncies a pagar lo que te corresponde en tributos, pero a su vez nadie te impide que la interpretación, o nada mejor dicho, hace que la interpretación que hace la administración tributaria, la norma tributaria, sea absolutamente válida. Ahí entra a tallar el arbitraje tributario. Y un tema que me parece sumamente importante a todos ustedes, árbitros en potencia, porque ya me quedan algunos minutos nomás, ¿ok? Árbitros de hecho y árbitros en potencia, con perdón de árbitros, es el tema del arbitraje tributario en el ámbito externo, en el ámbito internacional, ¿ok? Y el arbitraje internacional, en los actuales momentos en que vive el Perú de este boom, que nos ha caído también en el ámbito arbitral, es cómo soluciono la controversia tributaria hoy por hoy en determinadas materias, por ejemplo en el TLC. ¿Ok? En el TLC encontramos un tema sumamente importante. Ustedes saben que el TLC con Estados Unidos contiene dentro de sí mismo un BIT, ¿no es cierto? Un convenio bilateral de protección de inversiones, ¿correcto? Hay en el capítulo 10 del TLC un BIT, no como en los otros países con los cuales hemos celebrado un BIT, ¿no es cierto? Que tenemos 27 BITs, me parece, con Estados Unidos, y con ese sería 28. ¿Ok? En ese convenio se establece cuál es el marco de protección o qué se entiende por inversión. La inversión, tanto del Perú en los Estados Unidos como de los Estados Unidos acá. Y cómo se va a tener esa solución, o cómo se van a solucionar las controversias que surjan en ese sentido. Y hay dos conceptos básicos en este tema, que es la expropiación directa o la expropiación indirecta. Y en estos ámbitos, en el ámbito de la expropiación indirecta, se encuentra el tema de la fiscalidad. Si a un inversor de cualquier país, ¿no es cierto?, que tenga celebrado un BIT con el Perú, le imponen un gravamen, un impuesto que tenga las características de expropiación, o que tenga, en pocas palabras, carácter confiscatorio, ¿correcto?, podrá recurrir este inversor a un arbitraje CIADI, podrá ir a otro tribunal internacional a que se vea solucionado su conflicto de intereses porque entiende que este gravamen representa una expropiación indirecta, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Y estamos frente a la posibilidad de que en el futuro, con el crecimiento de la economía, con el boom económico del cual vivimos, tengamos una explosión también de arbitrajes en esta materia. ¿Okay?
Pero el tema va más allá. Resulta que, por ejemplo, el tratado del BID que tenemos celebrado, por poner un ejemplo, con Argentina, con el propio Estados Unidos, con Ecuador, con Chile, en realidad cualquiera que pongan, tienen distintos conceptos de protección de inversión. Pero todos traen consigo una libertad, que es la libertad de transferencias. El flujo de riquezas entre los países es totalmente libre bajo el ámbito de los tratados de protección de inversiones. Y en esa libertad no puede existir ningún actuar de ninguna entidad de la administración tributaria que impida este flujo libre de riqueza, ¿no es cierto?, generada por las inversiones entre los dos países. Y en esa perspectiva, ¿qué pasa, por ejemplo, si frente a la venta, y es un tema que oía justamente cuando pocas horas antes de que viniera esta conferencia me tocaron y me gustaría comentarlo porque me parece que es un tema interesante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una empresa extranjera, que es propietaria de una inversión en el Perú, acciones de una empresa en el Perú, decide transferir sus acciones? Eso es clarísimo que es una renta de fuente peruana, ¿verdad? Es una empresa que está constituida en el Perú y que decide este inversor extranjero transferir sus acciones a un tercero nacional o a un tercero de afuera. ¿Ok? Ajá, listo. Ya me voy. Bueno, me siento por lo menos mismo Messi. Ok. Ahorita termino. Solo para concluir, una palabrita. ¿Qué pasa si le retengo el impuesto a la renta a esta transferencia de riqueza? ¿Eso será una expropiación indirecta basado en un tema tributario? Probablemente sí. Se ha considerado y nos iremos al arbitraje y los tribunales arbitrales tendrán que decir. ¿Ok? Y bueno, yo creo que acá hay un tema de inquietud. El arbitraje tributario se viene, como dijo el doctor Otalá, y se viene, creo yo, con fuerza en los próximos años. Habrá que estar preparados para este boom y para defender eventualmente a los inversores o eventualmente al país frente a cualquier tipo de demandas. Ojalá que el boom económico continúe, ojalá que el boom del arbitraje también, y que la cosa siga avanzando en este país. Muchas gracias. Y vamos a cambiar un poco el tema, de los temas tributarios y positivos. Vamos a pasar a un tema menos crematístico, como es el derecho de familia. Y tenemos nada menos que como expositora en esta primera conferencia sobre arbitraje y derecho de familia a nuestra siempre bien ponderada Lourdes Flores Nano. Muchas gracias, doctor Vidal. Palabras cariñosas que me hace chiquita. Muchas gracias a los organizadores de este evento, al doctor Mario Castillo, a su estudio, a la Embajada de Francia y, por supuesto, a nuestra queridísima Universidad Católica. Y creo que el valor o lo interesante de esta conferencia en general es que nos está permitiendo reflexionar sobre los alcances de arbitraje en los campos en que tradicionalmente se ha desarrollado y en preguntas respecto de otros campos. Y en concreto ese es el tema de mi exposición, es preguntarnos si es posible someter a arbitraje la resolución de conflictos familiares. Para responder esa pregunta, comenzaremos por recordar lo que la doctrina ha dicho respecto a las características del derecho de familia. Algunos lo han considerado como una disciplina típicamente privada, otros la han adscrito más bien al derecho público, y hay quienes han sostenido que se trata de una disciplina del derecho social. En nuestro concepto no hay duda que el derecho de familia se encuentra comprendido en el ámbito del derecho privado, y que instituciones fundamentales como el matrimonio, la maternidad o la paternidad surgen de actos voluntarios y libres. Sin embargo, como acertadamente sostiene el doctor Alex Plácido, no hay duda que la autonomía privada se encuentra restringida en el campo del derecho de familia por las diversas normas de orden público que la restringen y limitan en resguardo del interés familiar. Podemos, sin embargo, apreciar que la autonomía de la voluntad, o sea, la capacidad de autorregular relaciones jurídicas, no solo es consentida, sino crecientemente alentada en el derecho de familia contemporáneo. La destacada jurista argentina Aida Kegelmacher de Carlucci realiza esta pregunta: ¿se está contractualizando el derecho de familia? En el trabajo denominado Autorregulación de las relaciones patrimoniales en el matrimonio,
analiza las distintas tendencias que en el derecho contemporáneo se dan y reconoce las fuerzas de las normas de orden público en el derecho de familia. Y se pregunta, ¿no es paradojal que siendo la vida familiar el santuario de la vida privada no esté protegida del avance del poder público? Responde, no lo es. En la eterna tensión entre libertad y autoridad, la familia está protegida de los avances del poder público siempre que los intereses de los componentes de los sujetos que la integran no entren en conflicto entre sí o que, siendo aún coincidentes, afecten los valores fundamentales que el orden jurídico establece. Citando nuevamente al doctor Plácido, nos señala que la autonomía privada cumple un doble rol en el derecho de familia. Primero, a nivel de la creación del vínculo familiar, y quizás lo más trascendental, a nivel del contenido de esa relación jurídica familiar, teniendo, sin embargo, como límite el orden público familiar que se ha concebido para defender el interés familiar. No solo el interés de las personas, sino un concepto más amplio que es el interés de la familia. Sin embargo, queridas y queridos amigos presentes, es evidente que hay un conjunto de normas en el Código Civil, en el Código de los Niños y Adolescentes, en la Ley de Conciliación y en la recientísima norma que regula el divorcio, la separación convencional y el divorcio ante notario público, ante municipalidad, que van estableciendo un conjunto de situaciones reguladas por el convenio entre las partes. Las menciono rápidamente. Artículos 295 y 296, convenios para establecer o sustituir el régimen patrimonial, optando por la separación patrimonial o la sociedad de gananciales. Artículo 313, sobre la administración del patrimonio en común y la posibilidad de que uno de los cónyuges confíe al otro la administración. Artículo 345, acuerdo entre los cónyuges respecto a la patria potestad y los alimentos en caso de separación convencional. Artículo 345A, alude a obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los cónyuges con ocasión del divorcio sustentado en la separación de hecho. Artículo 419, determinación por ambos padres del régimen de patria potestad e intervención del juez únicamente frente al disentimiento, frente a la falta de consentimiento. El Código de los Niños y Adolescentes. Artículo 81, la tenencia de menores en caso de separación de hecho se determina de común acuerdo entre los padres, tomando en cuenta el parecer del menor. En caso de no existir acuerdo, o si este es perjudicial, interviene el juez. En caso de no existir acuerdo. Artículo 84, reglas para la intervención y decisión del juez en caso de falta de acuerdo de los padres en relación a la patria potestad, a la tenencia. O el 88, acuerdo de los padres en relación al régimen de visitas. Voy más allá. La Ley de Conciliación estableció que son materias conciliables las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre hechos disponibles y agregó, se someten a la conciliación los alimentos, régimen de visitas, tenencia, liquidación de gananciales y otras que se deriven de la relación familiar. A su vez, el reglamento precisó los alcances de derechos disponibles y dijo que en materia son derechos disponibles los que no siendo necesariamente patrimoniales pueden ser objeto de libre disposición y que de acuerdo al artículo 9 de la ley, en materia de alimentos, régimen de visitas, tenencia, liquidación de gananciales, solo son conciliables los derechos de libre disposición. La recientísima ley, la ley que regula el divorcio, la separación ante notario público, establece que la petición debe venir acompañada del acta de conciliación, que ha supuesto a su vez un acuerdo ante un conciliador en materia de patria potestad, alimentos, tenencia, y por supuesto de la escritura pública de sustitución o liquidación de gananciales debidamente inscrita que ha puesto fin a la sociedad de gananciales si ésta existía. Puede pues apreciarse que hay una creciente tendencia a admitir el convenio privado, y no el imperio de la ley, para establecer, modificar o concluir relaciones familiares. Evidentemente, la validez de estos pactos está sujeta al cumplimiento de normas de orden público que las restringen. Ahora bien, los acuerdos, los pactos, los convenios a los que he hecho alusión, están todos referidos al contenido y al ejercicio de derechos que derivan de una relación familiar. En ningún caso se trata de decisiones que crean un estado de familia, por ejemplo, el vínculo matrimonial o el vínculo paterno-filial, porque estos y los procesos en que eventualmente se constituyen o varían sí tienen carácter indisponible. De modo que estos pactos, convenios están referidos al contenido o al ejercicio de derechos que derivan de una relación familiar y nunca al estado de familia. El estado de familia, el haz de derechos que nacen de esa situación, sí tiene un carácter indisponible. Muy bien. Tratándose de relaciones y derechos que tocan especialmente a la vida cotidiana, a seres humanos, es obvio que en el mundo de la familia surgen conflictos cuya resolución requiere la intervención de terceros. Hasta ahora en el Perú,
esos conflictos han sido inexorablemente derivados al Poder Judicial y están en manos de algunos aquí presentes, con tendencia a la creación de juzgados y salas especializadas en la materia. Muy bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿podrían estos conflictos ser resueltos de manera heterocompuesta por un tercero, pero bajo el ámbito de la jurisdicción arbitral? Mi respuesta es positiva. Sí, yo sí creo que es posible someter a arbitraje conflictos de origen familiar. Los alcances de esta posible intervención están, por supuesto, limitados a una previa pregunta: ¿qué materias son susceptibles de arbitraje? ¿Qué materias son arbitrables? El artículo 2 de la novísima ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, pero también lo tenía la ley anterior, concibe como materias susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho. Como se ha indicado antes, los asuntos referidos a estados de familia, aunque puedan surgir de acto propio, el matrimonio es un acto libre que genera un estado de familia, el vínculo conyugal, el haz de derechos que surge de ese estado familiar es de origen estrictamente legal. No es que nos ponemos de acuerdo en los deberes y derechos que nacen del matrimonio, la ley los impone como consecuencia del matrimonio. No es que nos ponemos de acuerdo en los derechos que nacen de un reconocimiento, que es otro acto voluntario que crea un estado paterno-filial. No, la ley impone esos derechos. Por ello, ante una controversia que pretenda modificar o poner fin al estado de familia, consideramos que no cabría pacto que sustituya ese conjunto de derechos y estimamos que la controversia debe estar sujeta estrictamente al proceso judicial, incluso sin posibilidad de disponer la relación personal y ponerle fin por acto voluntario. Son intransigibles, no hay desistimiento posible. Hay una norma de orden público, hay un estado de familia, el juez está llamado a concluir, en los términos que crea, esa pretensión que ha sido puesta en su conocimiento. En cambio, descarto en consecuencia la posibilidad de llevar a arbitraje temas que tengan que ver con el estado de familia. En cambio, estimamos que el ejercicio de los derechos que derivan de un cierto estatus sí pueden incluir actos dispositivos y por ende mecanismos de resolución de conflictos derivados de un acto voluntario como es el convenio arbitral. Partiendo de lo más evidente, consideramos que no hay razón alguna para impedir que los cónyuges de común acuerdo puedan someter una controversia de carácter patrimonial a arbitraje. Ello incluye conflictos vinculados a la administración del patrimonio, eventuales actos de disposición y conflictos vinculados a la disolución y participación del patrimonio común. Obviamente bajo el marco de lo que la ley establece y del régimen jurídico al cual estén sometidos. Pero una controversia patrimonial derivada de un régimen X patrimonial, ¿por qué no podría estar sujeta a la intervención de un árbitro para decidir sobre ella? Fuera de esas controversias patrimoniales, estimamos que también son pasibles de resolución vía arbitral conflictos familiares derivados del ejercicio de las relaciones familiares entre cónyuges y entre padres e hijos. Así como la legislación ha admitido la posibilidad de una conciliación prejudicial para resolver temas de derechos disponibles en el régimen de visitas, patria potestad y tenencia menores, también consideramos que la intervención de un tercero ajeno a dicha relación personal podría brindar una solución. Para dicha intervención, por supuesto, la intervención arbitral, por supuesto, se necesitaría que haya consentimiento de ambas partes, manifestada en el convenio arbitral que para ese propósito se pacte. Me atrevería a decir, en términos generales, aunque voy a hacer una precisión, que todo aquello que es susceptible de regularse mediante pacto es también materia que puede incorporar en ese pacto un convenio arbitral y por tanto someterse a la decisión de un árbitro. Como he indicado, un tribunal arbitral no podría, ni podría haber un convenio arbitral para declarar la nulidad de un matrimonio, para declarar legalmente separado o divorciado de una pareja, para declarar la paternidad o maternidad de un menor, para la invalidez de un reconocimiento, para declarar impugnada una relación paterno-materno-filial, para establecer una relación paterno-filial derivada de una adopción, para autorizar actos de disposición de menores u otras medidas de protección en beneficio de menores o incapaces, para suspender o declarar extinguida la relación de patria potestad. Todos esos son, en nuestro concepto, estados de familia, derechos que la ley impone y en consecuencia son insustituibles. Mejor dicho, no es posible disponer de ellos y por tanto pactar respecto a ellos y por tanto someterse a un arbitraje. Pero no vemos inconveniente, y este es por supuesto un tema como siempre debatible, para que como consecuencia del acuerdo entre las partes pueda producirse la intervención de un árbitro para resolver un conflicto familiar. Así por ejemplo,
podrían ser materia de arbitraje en nuestro concepto antes de un convenio arbitral. Algunos pactos que pudieran haber establecido los cónyuges entre sí en adición a los deberes legales que nacen del matrimonio. Me pasé un buen rato pensando cuál hasta que ubiqué el artículo 27 del Código Civil que habla, por ejemplo, de la posibilidad de pactos en relación al nombre, ¿no es cierto? Una mujer, vamos a hablar al varón, un varón, una mujer que usa el apellido del marido y que la convierte en famosa al tiempo del divorcio, pacta mantener el uso del nombre porque eso la beneficia, es un pacto. Doctor Fernández Arce fui mi jurado en la tesis, y es uno de los temas que analizamos, los pactos que derivan, los pactos en relación al nombre. Por ejemplo, el artículo 27 del Código Civil, esa es una obligación, un deber que nace de una relación conyugal, su exigibilidad, me parece que es una obligación voluntariamente contraída, podría ser materia de un arbitraje. El régimen de alimentos, tanto entre cónyuges como entre padres e hijos. Partiendo de la premisa que no se podría discutir en un arbitraje el derecho al alimento, el derecho a los alimentos, el derecho a la prestación de alimentos, es irrenunciable, es intransigible, es incompensable. Yo sí creo que el contenido del derecho y fundamentalmente la forma de ejercerlo podrían estar sometidas a arbitraje. El convenio arbitral, por ejemplo, podría ser útil en caso de separaciones de hecho o separaciones convencionales entre las partes. O estableciendo en un convenio el pacto de cómo habrá de cumplirse la obligación y el mecanismo arbitral de una posible solución a una controversia. También considero que podríamos tener algunos aspectos del régimen de tenencias y de visitas, con los mismos alcances que ha establecido la ley de conciliación extrajudicial, es decir, solo respecto de los derechos disponibles. El convenio arbitral podría ser un pacto expreso en los acuerdos que se adopten con ocasión de una separación de hecho, de una separación convencional, e incluso incorporarse como mecanismo expreso de resolución de conflictos con ocasión de los acuerdos adoptados en una conciliación. No estoy sosteniendo que un árbitro podría hacer ejecutar un acta de conciliación. Esa es una materia típicamente jurisdiccional y de ius imperium del Estado. Pero sí creo que podría pactarse que frente a cualquier controversia que derivada de un acta de conciliación podría recurrirse a un tercero que de común acuerdo designado resolviera las controversias derivadas de ese pacto. La nueva ley de arbitraje ha regulado de manera expresa el arbitraje testamentario y ha permitido, lo escucharemos en unos instantes, al testador establecer mecanismos arbitrales frente a conflictos que deriven de la sucesión testamentaria. Estimamos que a la luz de la legislación vigente podrían celebrarse convenios arbitrales en las materias de regímenes y relaciones familiares que he indicado, pues estimamos que en todas ellas nos encontramos ante derechos de libre disposición, y el artículo 2 de la ley permite que haya arbitraje respecto a materias de libre disposición. No obstante, precisamente porque se generaría una controversia en la ejecución judicial, sería más saludable que, como ocurre con la conciliación extrajudicial, la ley regule en forma expresa el arbitraje para asuntos de familia. Creo que eso daría mucho más claridad y aseguraría en su día la adecuada ejecución de laudos que ponga fin a controversias de origen familiar. No oculto al terminar esta exposición que he dejado sentada mi personal convicción que el ejercicio, aunque limitado y muy limitado por las normas de orden público, el ejercicio limitado de la autonomía de la voluntad resulta sano y positivo en las relaciones familiares, y que la eventual solución de conflictos por una vía también convenida por las partes me parece que también es saludable. Bertrand de Jouvenel decía que la libertad inglesa del siglo XVIII, que en tanta admiración causó a los pueblos, no se debió al Parlamento sino a los jueces, no se debió a la ley sino a las soluciones judiciales. Yo me permitiría sostener que tal vez la más recta solución de los conflictos familiares deba provenir, ¿por qué no?, del libre convenio y de la recta conducta de árbitros en la materia, es decir, primero de la voluntad y solo en defecto de esta, de la ley. De modo que aquí creo que estamos ante un tema en el que, como se acaba de escuchar también, podrían haber nuevos campos para la introducción del arbitraje, estrictamente limitados a los alcances de esta institución y, en mi concepto, como una magnífica vía para solucionar, a partir de un convenio, algunos conflictos que pudieran surgir en las relaciones familiares o con ocasión de la disolución de alguno de los vínculos. Muchísimas gracias. Le agradecemos a la doctora Lourdes Flores Nano por la exposición que acaba de hacer. Y continuando con el mismo tema sobre derecho de familia y arbitraje, invitamos al doctor Benjamín Aguilar Llanos, que va a ocuparse del tema el arbitraje y
y conflictos familiares. Un tema de arbitraje y conflictos familiares, la verdad que suena bastante sugestivo. Desde ya un poco la Cenicienta. Pues bien, ahora se le está dando la importancia que creo que verdaderamente la tiene. El tema que plantea precisamente esta parte de esta secuencia del evento, conflictos familiares y arbitraje, debe llevarnos primero a hacer una suerte de gran pregunta. Es una verdad casi aceptada unánimemente que el derecho de familia está constituido por derechos indisponibles. Y en esa medida no cabe ni siquiera pensar en la posibilidad de que, aparte del Poder Judicial, haya una tercera persona que esté solucionando problemas netamente familiares. Siempre se decía que el Estado, en su función tuitiva de la institución familiar, a través de su Poder Judicial, era la que estaba obligada a solucionar estos conflictos familiares. A través, se entiende, de magistrados especializados, a través de magistrados que la función que cumplen fundamentalmente no es atender el problema como un problema de orden legal, sino como un problema humano. Pues bien, ahora estamos ante un nuevo reto. Si nosotros tenemos una ley de conciliación, que también es una vía alterna de solución de conflictos, ¿por qué no? ¿Por qué no ir a la vía arbitral también para solucionar temas relacionados con conflictos familiares? La doctora Lourdes Flores, en su exposición, nos decía, el derecho de familia se ubica en el ámbito privado, en el ámbito público, y este es un tema que la verdad hasta ahora no se ha cerrado. Y es un tema que no solamente tiene inquietud académica, sino que también tiene bastante efectos prácticos, porque también es sabido que todas las disciplinas ubicadas en el ámbito privado y que contienen derechos patrimoniales son pasibles de caer en una vía arbitral. Por lo tanto, si ubicamos al derecho de familia dentro del derecho privado, estaríamos diciendo también el derecho de familia podría ser, ¿por qué no?, materia arbitral. Cuando nos acercamos al fenómeno familiar, nos encontramos con una definición del derecho de familia que es un poco como que reúne normas privadas de interés público. Normas privadas de interés público que regulan la constitución, la organización e incluso la finalización de las relaciones familiares. Por lo tanto, no nos dice mucho si estamos en el ámbito privado o en el ámbito público. Seguro que este es un tema que todavía va a seguir discutiéndose. Está clarísimo para algunos tratadistas que la autonomía de la voluntad de las partes, término que también se ha empleado aquí, es poca presencia tiene en el ámbito familiar. Sin embargo, yo quisiera hacer una precisión antes de dar una opinión personal sobre los temas de familia y el arbitraje. Yo encuentro en el derecho de familia dos tipos de relaciones muy marcadas. Unas relaciones entre los cónyuges y, ¿por qué no?, extenderlo también entre los concubinos. Para nadie es un secreto que la familia peruana no tiene como único origen el matrimonio. Uniones de hecho también dan lugar a familia. Pues bien, esta primera relación entre los cónyuges, entre los concubinos, y al lado de esa relación encuentro una relación entre los padres y los hijos. Aquí estamos hablando de la sociedad paterno-filial. Entonces comencemos un poquito a ubicarnos en esta primera relación para ver si algunos conflictos que se dan entre los cónyuges pueden ser llevados al campo arbitral. En esta relación conyugal también encontramos dos tipos de relaciones. Yo encuentro una relación netamente personal. Esta relación personal que nace entre los cónyuges
pero no porque ellos pactaron eso. Porque cuando dos personas contraen matrimonio, y ya se ha dicho acá, antes de la autonomía y la voluntad de las partes es plena. A nadie se obliga a casarse. Lo hacen con absoluta libertad. Pero una vez casados, ya en el estado matrimonial, allí como que se minimiza la voluntad de los contrayentes. Porque se tienen que someter a algo que ya está escrito anteladamente. Todas las relaciones personales que nacen entre los cónyuges, entiéndase, los deberes de fidelidad, los deberes de asistencia, los deberes de cohabitación, no está en la posibilidad de los cónyuges de decir, lo alteramos, cumplimos esto y no lo otro no lo cumplimos. Ellos ni siquiera han participado en ello. Les queda simplemente acatarlos. Entonces, en esta primera parte de relaciones personales, veo difícil que ante un conflicto de esta naturaleza pueda ser llevado a la vía arbitral. Pero después están las otras relaciones, las relaciones de orden económico entre los cónyuges. Y aquí sí hay un juego de la voluntad de las partes, reconocido por la misma ley. Si la misma ley le dice a los cónyuges, incluso cuando no lo son, van a casarse, tienen ustedes una libre elección, sociedades gananciales o separación de patrimonio. Ya casados, le dice, ¿ustedes no están de acuerdo con su régimen de sociedades gananciales? Pueden ustedes pasarse al régimen de separación de patrimonios. Entonces estamos viendo que hay una voluntad presente en este tipo de relaciones. Y quizás una primera conclusión, podríamos decir que en este ámbito, en las relaciones económicas entre los cónyuges, sí quizás ante eventuales conflictos pudiéramos llevarlo al plano arbitral. Volveremos sobre estas ideas dentro de unos minutos. Después están las otras relaciones, las relaciones entre padres e hijos. Allí sí creo que no tenemos ninguna duda. Cuando nosotros hablamos de relaciones entre padres e hijos, todos los que me escuchan, todos los presentes, saben que me estoy refiriendo a la institución familiar por excelencia, la patria potestad. Y cuando nosotros hablamos de patria potestad, sabemos que sus características fundamentales, normas imperativas, no se puede renunciar, no se puede alterar el contenido de la patria potestad, no se puede ceder, son derechos indisponibles. Y tiene sentido, porque las normas están referidas a proteger un estado de insuficiencia en los menores. Todos los que estamos aquí, desde que hemos nacido hasta un cierto periodo de nuestra existencia, hemos sido insuficientes, incapaces de atender a nuestros propios intereses. Hemos tenido que recibir ayuda, asistencia. Y esto es lo que protege el Estado. El Estado dice, tengo que velar por mi población infantil. Tengo que ver qué pasa con los niños y con los adolescentes. Por lo tanto, en esta relación de padres e hijos, quizás otra conclusión que podríamos arribar también podría ser, aquí no es posible el arbitraje. Pero yo no estoy dando por verdades absolutas y sentadas de que lo que estoy diciendo, eso es lo que tiene que ser. Porque dentro de unos minutos vamos a ver cómo ciertas relaciones familiares que se presume no cabe en ninguna disposición, está permitido que se lleve no al plano judicial, sino a la vía conciliatoria para que se puedan solucionar estos conflictos. La ley de arbitraje no alude a los temas de familia, como sí lo hace y lo ha hecho muy presente y muy bien la doctora Lourdes Flores con los temas de sucesiones. La séptima disposición complementaria de la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, el testador en su testamento puede dejar establecido el arbitraje. Pero si no lo hubiera hecho, los sucesores pueden convenir, pueden suscribir un convenio arbitral para resolver sus diferencias.
entre ellos o con el albacea. Pero lo ha dicho la Ley General de Arbitraje. No se ha referido a los asuntos de familia. Cierto es que no porque no se haya referido, no es posible llevar temas de familia a arbitraje. No están prohibidos. No están prohibidos. Cuando nosotros decimos Ley General de Arbitraje y qué materias son las que se pueden someter a arbitraje, tenemos el principio orientador, derechos disponibles. Y volvemos entonces sobre lo mismo. ¿El derecho de familia contiene derechos disponibles? ¿O es que todas sus normas están referidas a derechos que son indisponibles? Y entonces tenemos que recordar lo que dije hace unos minutos. Hay dos tipos de relaciones. Y estas relaciones personales entre los cónyuges no cabe arbitraje. Estas relaciones económicas entre los cónyuges, a lo mejor sí, cabe arbitraje. Económicas. Y las relaciones personales entre padres e hijos, allí no cabe arbitraje. Ahora, debemos tener en cuenta algo. A veces mucha gente un poco no se percata de ello. Relaciones económicas en la familia no solo se dan con los cónyuges. Relaciones económicas en la familia también se dan entre padres e hijos. ¿Qué sucede cuando los hijos tienen patrimonio propio? Son incapaces, ellos no pueden administrar ese patrimonio. ¿Quién lo hace? Lo hacen los padres. ¿Y qué pasa cuando hay un conflicto de intereses entre los padres y los hijos? La ley prevé una solución, pero siempre en defensa del menor. Allí tienen el 460 del Código Civil. Ante un conflicto de intereses entre padres e hijos, no es que se desplaza al padre de la patria potestad, no. Pero se nombra un curador especial que tiene como única función velar por ese interés de ese hijo. Solucionado el problema, desaparece el curador especial. Pero estamos viendo cómo la ley sigue protegiendo al infante. ¿Por qué? ¿Por qué hay más resistencia a someter temas de familia a arbitraje como no lo hay para la conciliación? Ya sabemos que hay temas conciliables, temas de familias conciliables. Tenencia, régimen de visitas, alimentos. Se me ocurre formular una suerte de explicación. La conciliación, y en esto se diferencia del arbitraje, el conciliador es un facilitador, es el que establece el puente entre dos personas. ¿Para qué? Para que la solución salga de las personas que están en conflicto. Los invita a conversar, los invita a dialogar, pero él no impone nada. Él no impone nada. La solución tiene que salir de las partes que están en conflicto a través de este diálogo. Mientras que el árbitro, lo sabemos todos, es un juez nombrado por las partes. La ley de arbitraje lo está reconociendo incluso así ahora. Y como juez, resuelve, impone su decisión. Y lo primero, la de que la solución salga de las partes, esta es una idea que siempre está presente en el Código de los Niños y Adolescentes. Si nosotros comenzamos a revisar una serie de normas del Código de los Niños y Adolescentes, vamos a encontrar esta idea. La tenencia, un problema de padres desavenidos. Y que como no pueden vivir juntos, los niños, ¿con quién viven? ¿Con él o con ella? ¿Qué dice el Código de los Niños y Adolescentes? Primero, conversan los padres. La solución, que venga de los padres. Esa es la idea central. Si no se pueden poner de acuerdo, entonces recién venga juez de familia a resolver este problema. Quizás por eso es que este tema de familia, lo de la tenencia, se aceptaba en la conciliación y en el arbitraje no, porque el árbitro impone su decisión. Ahora yo quisiera referirme a tres temas puntuales que la ley de conciliación acepta, conciliar temas
de familia y siguiendo un poco la metodología de la doctora Lourdes Flores, si estos temas podrían ser también asimilables a la vía arbitral. La ley de conciliación nos dice que es posible someter a conciliación asuntos de tenencia, régimen de visitas y alimentos. Comencemos con el primero de ellos, tenencia. Obviamente, por el problema de tiempo, yo no voy a disertar acá todo lo que implica la tenencia. Basta decir simplemente que es uno de los atributos más importantes de la patria potestad. Esta relación fáctica entre padres e hijos, esta convivencia con el hijo, que permite incluso el ejercicio de los otros atributos de la patria potestad. El Código de los Niños y Adolescentes establece una serie de criterios para la tenencia cuando los padres no viven juntos. El reconocimiento del hijo, tratándose de hijos extramatrimoniales, el sexo, la edad. Pero fundamentalmente lo que los padres acuerden, eso es lo que va a hacer. Esto es lo que dice la conciliación como una fórmula de llegar a la solución de este conflicto que se ha desatado entre padres desavenidos. Ahora bien, ¿y esto por qué no podría ser materia arbitral? No podría ser materia arbitral quizás porque no está recogido en la ley de arbitraje. Eso no es argumento suficiente. Si el conciliador puede resolver este tipo de problemas, ¿por qué no lo podría hacer un árbitro? Cierto es que el árbitro tendría que tener una formación, sobre todo conocimiento muy pormenorizado de lo que es la patria potestad. E incluso, ¿saben qué? Yo encuentro una suerte de ventaja del arbitraje sobre el conciliador. Porque la conciliación parte de un supuesto para que la solución sea equitativa, justa, que haya paridad, que las partes no haya uno que tenga mayor, influencia sobre el otro, que haya una correlación de fuerzas. Y no siempre se da entre padres desavenidos. Y puede haber una solución conversada, entre comillas, entre los padres, para que uno de ellos se quede con el hijo. Pero detrás de esa acta conciliatoria puede estar revelándose la influencia de uno sobre el otro. Esto no podría hacerse en el arbitraje, porque el árbitro, compulsando pruebas y siguiendo por lo que dice el mismo código, el interés superior del niño y del adolescente, tendría que resolver lo que más conviene al menor. El asunto de régimen de visitas, la verdad yo no sé por qué lo separan. Tenencia y régimen de visitas es un todo. Porque al padre o a la madre a quien se le confiere la tenencia, al otro que no se le ha conferido hay que darle por el régimen de visitas. Así lo dice el Código de los Niños y Adolescentes. Por lo tanto, si he dicho que la tenencia es posible, al menos mi sugerencia, que sea conocida por un árbitro, también debería serlo el régimen de visitas. Sin embargo, lo del régimen de visitas siempre respetando la obligación de aquel padre o madre que pide el derecho en el fiel cumplimiento de las obligaciones alimentarias. No me queda mucho tiempo y voy directamente al punto que me parece el más central. Alimentos. Ha hecho muy bien la doctora Lourdes Flores en separar el derecho de la pensión. El derecho es irrenunciable. Todos sabemos, es un derecho vital, es un derecho de emergencia, de urgencia, sirve para la vida y no podemos transigir, no podemos renunciar a ese derecho. Así que eso está fuera del arbitraje. Pero ¿cómo se traduce este derecho? En una pensión, que podría ser una cantidad o podría ser un porcentaje de los ingresos del demandado. Eso es posible transigir, eso es posible conciliar. ¿Es posible que esto pueda ser sometido a arbitraje? Habría que andarse con mucho cuidado. Porque en el derecho alimentario hay dos tipos de acreedores. Los acreedores que son incapaces y los acreedores que son capaces. Cuando hablamos de los acreedores capaces,
cónyuges, por ejemplo, ellos podrían someterse a un arbitraje, son personas capaces, con criterio. Pero cuando hablamos de menores de edad, ya es un poco ya riesgoso, porque los menores de edad no pueden actuar, actúan sus representantes legales. Y no vaya a ser de que en un arbitraje el representante legal sea un desidioso, un negligente. Y por su desidia y negligencia, el laudo sale en contra del menor. Además, la ley de arbitraje, ¿qué dice? Si dentro de las partes que están arbitrando, uno de ellos es decidioso, no se presenta a la audiencia, no presenta pruebas, no interesa. El árbitro decide, resuelve. Y eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa. Ahora, hay un tema que lo dejé al final. Las relaciones económicas entre los cónyuges. La ley permite que cuando se trata de una separación convencional, los cónyuges propongan una fórmula de cómo liquidar su régimen de sociedades gananciales. Si la ley les está dando esa posibilidad, ¿por qué no es posible entonces someter esto también a arbitraje? ¿Qué pasa cuando estamos ante un régimen de sociedades gananciales? Y en el régimen de sociedades gananciales resulta que... Me voy enseguida, señorita, no se preocupe. En este régimen de sociedades gananciales hay conflictos entre ellos, porque uno de ellos está administrando mal el patrimonio social y perjudicando al otro. Entonces, el cónyuge perjudicado, agraviado, no tiene que ir a la vía judicial para, en un proceso, separar patrimonios. Ante una eventualidad de este conflicto, ¿por qué no se podría llegar a una suerte de arreglo para que esto sea visto por un árbitro? A mí me parece que eso es totalmente posible. De todas maneras, algunas ideas he soltado porque sigo pensando que es un tema que al menos es opinable. Muchísimas gracias.